Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes a todos mis queridos hermanos que os estáis conectando al seminario de la Iglesia de Valencia Timoneda. Bienvenidos una noche más con nuestro tercer tema. Ya estamos aquí casi en la recta final del seminario y estamos muy ilusionados porque, como bien comentaba hace un momento con el profesor, está siendo muy denso porque tiene mucha información muy valiosa y no queremos dejarnos nada que sea importante para ninguno de nosotros. Así que bienvenido, profesor, una noche más, una tarde más para ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis por ahí? Bueno, con mucha alegría de poder estar acá, ¿no? Colaborar con la Iglesia de Moneda, con usted, hermana Liber, bueno, con su esposo y todos los que están de una u otra manera involucrados para que este seminario cumpla su propósito. Así que estamos contentos en el nombre del Señor de poder Amén. colaborar con ustedes. Amén, pues muchas gracias. Pues quiero que vayamos ya directamente al tema, pero si podemos iniciar con una oración, nos diriges en oración, me gustaría que pudieras tener presente a mi ciudad, a mi país, que en el día de hoy, hermanos, está sufriendo un fuerte azote de tormentas, inundaciones y está siendo muy complicado. Deseamos, por favor, que oréis, hermanos, para que se sostenga la tecnología, no haya interferencias con las tormentas y pueda salir adelante esta clase de hoy sin ningún inconveniente. Así que si por favor nos diriges en oración, te lo agradecería. Ok, vamos a orar. Amén. Nuestro Padre que está en los cielos, agradecemos la ocasión de estar en la tercera sesión de este seminario sobre el don profético. Queremos que esto nos guíe, como lo has hecho las presentaciones anteriores. Dirige nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras impresiones, nuestros énfasis, Señor, de tal manera que puedan generar respuestas de estudio, de profundización, de lealtad, Señor, a tu santa palabra y también al don profético que nos has dejado para este tiempo. Señor, también te pido por nuestros hermanos de Valencia y de otros lugares de España que están pasando, sufriendo por las inclemencias del tiempo, que han generado una catástrofe sin precedente en España. Queremos, Padre, que puedas ayudar a nuestros hermanos, aquellos que han sido damnificados, que han sido dañados, material y todo lo que ello implica, Señor, porque generan otros temas no solamente materiales, sino ciertos traumas psicológicos, Señor, y también un desánimo en lo espiritual, que el enemigo, el diablo, no se aproveche de estas circunstancias, Señor, para que tu pueblo no desfallezca, no se desanime y puedan tomar nuevos bríos, Señor, después de esta catástrofe. Tú conoces, Señor, a tu pueblo, conoces a los que están dañados, a los que están damnificados, y para que tu mano asistidora, para que tus santos ángeles, para que tú por todos los medios, Señor, tengas misericordia de la ciudad de Valencia y de otras ciudades de España que van a eh, recibir los embates de la naturaleza. Esto, Señor, te ruego no porque haya mérito en nosotros, sino los méritos de Cristo Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias y vamos a dar paso ya a nuestra clase de hoy. Adelante. Muchas gracias, hermana Líder. Bueno, estamos en la tercera sesión que está conectada con las anteriores, sin duda. Como dije anteriormente, estamos abordando cuatro problemáticas interconectadas que generan controversia o han generado y siguen generando controversias, bueno, no solamente con otras iglesias cristianas, sino particularmente, que es lo que nos interesa a nosotros en primera instancia en estas presentaciones, dentro de nuestro propio seno eclesiástico. Así que lo que vamos a abordar ahora también tiene que ver justamente con esa incomodidad cuando no tenemos claro justamente la relación entre las escrituras y el don profético o el espíritu de profecía. Eh, el tema de hoy obviamente es una pregunta, y las otras también han sido obviamente preguntas interrogantes, también desafiantes. Dice, ¿un canon abierto? Bueno, ¿qué es lo que es un canon? Bueno, vamos a ver posteriormente, ¿no?
el desafío del don profético en la teología adventista. Entonces, es desafiante justamente, ¿no? El rol que cumple el espíritu de profecía está obviamente en relación también cómo entendemos nosotros el canon. Mm, Ahí tengo, parece, ¿no? Presentación. Un problema de... Claro, vamos a retroceder. Sí, justamente. Vamos. Ya. Ahora sí. Bueno, las preguntas gravitantes para la sesión de hoy, ¿no? Para la presentación de hoy, para el tema de hoy, están relacionadas obviamente con la temática. Primera pregunta interrogante: ¿cómo influye el don profético continuo en la conceptualización de un canon abierto en la teología cristiana? Y segunda interrogante pregunta: ¿en qué medida el don profético influye en la definición y delimitación del canon bíblico en la teología cristiana? Bueno, estas son preguntas para algunos controversiales, para otros obviamente no es tan controversial, aunque a lo mejor falta definición, articulación nuevamente sobre este tema, porque normalmente cuando se tratan los temas del espíritu de profecía se lo hace, digamos, con un sesgo, lo que hablábamos en el día de ayer, ¿no? Con un sesgo externo a lo que la misma Biblia y el espíritu de profecía pretenden. O sea, las pretensiones, tanto de la Biblia como del espíritu de profecía, no se toman en cuenta cuando se desarrollan justamente estos temas que son bíblicos, que son espirituales. Entonces, muchas veces las preguntas, las críticas, los cuestionamientos parten con presuposiciones ajenas a las propias pretensiones tanto de la escritura como del espíritu de profecía. Entonces, y eso genera, digamos, ciertas dudas. Entonces, obviamente, yo no voy a seguir, obviamente, ese esquema. En estas presentaciones no respondo a esas inquietudes, sino que parto justamente a las pretensiones. Intentamos hacer ese ejercicio, las pretensiones que emanan obviamente, de Ellen White, en sus escritos inspirados, y obviamente de la escritura. Entonces, cuando trabajamos de esa manera, vamos a hacer justicia en el fondo de las verdaderas pretensiones del don profético, ¿no? Inspirado, porque el don profético, al ser inspirado, obviamente no debe generar problemas. Cuando perdemos, obviamente, ese componente inspiracional, entonces se gestan nuevamente situaciones de incomodidad. Pero cuando despejamos justamente esos elementos extraños, foráneos a, digamos, la realidad del don profético, las cosas sin duda cambian. ¿Qué es lo que veremos en el fondo? Entonces, durante bueno, veremos mucho más que esto, pero esto es como una especie de síntesis de lo que vamos a abordar. El don profético continuo y su relación con la conceptualización de un canon abierto en la teología cristiana es un tema profundamente debatido, especialmente en el contexto del Adventismo. En este análisis se abordará cómo el don profético influye en la comprensión del canon bíblico y en qué medida dicho don puede o no redefinir las fronteras de la revelación divina. Eso es lo que vamos a desarrollar obviamente en esta clase, atendiendo obviamente a las preguntas iniciales, ¿no? Teniendo claro esto, entonces vamos a eh, comprender obviamente los verdaderos motivos que están detrás de esto, ¿no? El primer elemento que vamos a abordar tiene que ver con el concepto del canon en la teología cristiana, ¿no? El concepto del canon. En la teología cristiana tradicional, el canon bíblico se refiere al conjunto de libros considerados inspirados por Dios y autorizados para la doctrina y la práctica de la fe. Este canon, compuesto por los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento, han sido vistos históricamente como cerrados, lo que significa que no se añadirán más libros a la escritura sagrada, ¿no? Y después de la conclusión del ministerio apostólico, o sea, hasta ahí llega justamente y se cierra el canon, de acuerdo a esta comprensión canónica.
La Iglesia cristiana ha argumentado que la revelación especial de Dios culminó con la finalización de los escritos apostólicos y que la Escritura es suficiente para enseñar todo lo necesario para la salvación y la vida cristiana. El principio de la sola Escritura, que lo desarrollamos en el contexto del profético en el día de ayer, ¿no? La presentación anterior, ha sido central para las tradiciones protestantes, limitando la autoría final exclusivamente a la Biblia. Ahí tenemos, bueno, la tradición reformada, una tradición post-canónica, obviamente, pues, se generó después del canon. El canon del Nuevo Testamento estamos en el siglo IV. Bueno, y el canon, digamos, de la Biblia hebrea, pues, obviamente el primer siglo ya, algunos dicen ya que Eder fue el primero en estructurar justamente ese canon, y después ya vienen otras redefiniciones del canon dentro del mismo judaísmo, ¿no? Como el canon palestinense, que es obviamente donde se basó el protestantismo y nuestra Biblia protestante, obviamente. Nosotros como adventistas no usamos la Biblia católica, sino la Biblia protestante, viene de esa línea, ¿no? El canon palestinense, porque también hubo un canon alejandrino, donde obviamente se incorporaron los libros que nosotros conocemos actualmente como apócrifos, que están en la Biblia católica, y otros pseudoepigráficos que no están. Y bueno, es otra línea, ¿no? Entonces, y el canon obviamente es una tarea eclesiástica, ¿no? No es que el canon obviamente el Señor haya revelado el aspecto canónico, sino que es la iglesia o la comunidad o el pueblo de Dios en su momento histórico que ha definido obviamente los textos sagrados. Entonces, es un aspecto también a considerar. Ahora, otro aspecto importante, ¿no? El don profético en el adventismo en relación con el canon, un aspecto que no debemos omitir. En el adventismo histórico, sin embargo, el adventismo clásico, introduce una dimensión adicional en el concepto de la revelación a través del don profético continuo, especialmente visible en la experiencia del lenguaje. Si bien los adventistas del séptimo día sostienen firmemente la creencia en el principio sola escritura, también creen que el don profético, tal como se manifestó en el espíritu de profecía, ¿no? En los escritos del lenguaje, es parte de la revelación continua de Dios para la iglesia en los últimos días. Este concepto no implica un canon abierto en el sentido clásico, podríamos decir, estricto, añadir libros a la Biblia. En ese sentido, digamos, no es canónico, pero sí sugiere que el don profético puede proporcionar luz adicional o clarificación de las verdades ya reveladas en la Biblia. Ellen White misma afirmó repetidamente que su papel no era el de añadir al canon bíblico, a la Biblia. O sea, realmente no tenía esa preocupación. O sea, el canon como se entiende clásicamente, vamos a ver los criterios canónicos posteriormente, sino el de guiar a la iglesia en la correcta comprensión y aplicación de las escrituras. Bueno, canon cerrado o canon abierto, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Esa es la tensión teológica. Desde la perspectiva del adventismo clásico, el canon de la Biblia permanece cerrado en términos de revelación normativa, pero la autoridad del Espíritu Santo para continuar hablando a su pueblo a través del don profético sigue vigente. Es un aspecto también a diferenciar. Esta posición crea una tensión teológica con las corrientes protestantes que ven el canon como el único punto final de la revelación. El adventismo resuelve esta tensión al afirmar que, aunque el canon bíblico no se amplía, no se agregan nuevos libros, el don profético puede seguir operando dentro de la iglesia sin violar los límites del canon, porque el canon obviamente es un asunto que ya fue. El canon histórico, como uno lo puede conocer, ¿no? El canon producto de las decisiones conciliares, tanto del judaísmo y especialmente el cristianismo, ¿no? A través de los concilios, de la determinación, obviamente de los textos canónicos. Ellen White y otros pioneros adventistas vieron sus visiones y escritos como inspirados por Dios, pero subordinados a la Biblia al mismo tiempo. Ayer también, cuando hablábamos del tema la Biblia sola, ¿no? O el principio sola escritura, realmente está en esa misma dirección. En sus escritos, ella enfatiza que la Biblia es el estándar supremo
y que sus visiones y consejos no están destinados a sustituirla, sino a confirmar y explicar las verdades bíblicas. Lo vimos también en la primera clase, los pioneros hacían exégesis, una exégesis obviamente sencilla, no supeditada, digamos, al tecnicismo académico, pero sí un estudio serio del texto bíblico, y obviamente cuando obviamente ya no había más por hacer, ¿no? Ya quedaban en un punto muerto, el Señor en su misericordia enviaba visiones, clarificaciones a través obviamente del lenguaje. Y ahí entramos justamente en ese punto, el don profético, colaborando obviamente en la comprensión teológica, bíblica, exegética del texto. Entonces, por eso aquellos que dicen que Ellen White cumplió una labor netamente homilítica, eso es errado, porque desde el comienzo mismo su labor fue obviamente definir la doctrina, clarificarla, corroborarla, y siempre obviamente en conjunto o en conjugación con el estudio bíblico, nunca obviamente sacando el estudio bíblico, al contrario, los textos de Ellen White nos estimulan, el espíritu decía, a estudiar las escrituras, a buscar más evidencia, a hacer conexiones que normalmente los eruditos no hacen conexiones. Ya lo explicamos el día de ayer, obviamente, porque la especialización ha llevado a desconectar la escritura, ¿no? Hay una desconexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento producto de la erudición. Pero la perspectiva bíblica y los escritores bíblicos nunca hicieron esa desconexión. Eso es producto, obviamente, de la academia, ¿no? La academia no es bíblica, la academia viene de Grecia. Entonces, esos modelos de estudios griegos que penetraron en Occidente y penetró también en la iglesia cristiana, obviamente se siguen usando, y nuestra iglesia obviamente también al entrar en la academia, ¿no? Y a usar modelos académicos, no hemos entrampado obviamente en desconectar de tal manera la escritura que obviamente no tenemos el principio, matamos el principio de la escritura, como lo vimos el día de ayer, y no respetamos el canon, ¿ah? Porque el canon obviamente no es un libro, son muchos libros. Ah, entonces, estamos hablando de 39 en el antiguo y 27 en el nuevo. Entonces, todos esos libros están interconectados porque el espíritu es uno solo. Entonces, el factor del Espíritu Santo, factor neumatológico, es el que obviamente nos ayuda a entender la unidad del canon, la unidad de la verdad, la unidad del don profético, por eso ahí entra la conexión del don profético, y el estudio, por lo tanto, debe considerar ese factor unitario. Si nos olvidamos de esa unidad de la escritura es una sola. Si bien es cierto, hubo varias manifestaciones, varios profetas, varias luces, pero al final se conjugan y hacen una sola luz. Y eso es lo que llamamos nosotros la Biblia. Entonces la Biblia, por lo tanto, está integrada, no podemos, o sea, especializarnos en el libro de Levítico, en el Éxodo o en el Nuevo Testamento, quedarnos solamente en Romanos y olvidarnos de los otros textos de las Escrituras. Entonces tenemos que hacer el ejercicio intertextual, ¿no? Intercomunicar, hacer que obviamente dialogue la Biblia. La Biblia puede dialogar consigo misma. Eh, tiene esa facultad porque el inspirador es un solo ser, el Espíritu Santo. Entonces, Ellen White y otros pioneros adventistas vieron sus visiones y escritos como inspirados por Dios, pero subordinados a la Biblia, como lo habíamos señalado, y en sus escritos ella enfatizaba que la Biblia es el estándar supremo y que sus visiones y consejos no están destinados a sustituir la Biblia. Ellen White no tiene problema, pero eso no significa que la autoridad del lenguaje se interpreta como algo que no es, cumple ningún tipo de error, no, es auxiliar en lugar de canónica, sin duda, pero apoyando una comprensión del canon como cerrado, pero con revelaciones complementarias para los tiempos finales. O sea, cerrado en el sentido clásico, ¿no? ¿Ah? Pero hay también una especie de apertura, lo vemos posteriormente, no en el sentido de agregar nuevos libros, no en el sentido obviamente de otro canon tampoco, no, al contrario, hay una perspectiva, si podemos usar el tecnicismo, co-canónica, ¿no? Ahí, que acompaña obviamente por eso hablamos de algo complementario para el tiempo del fin. Hay una finalidad escatológica, si lo queremos llamar de esa manera. Veamos algunas aristas en relación con lo que hemos estado viendo hasta el momento, ¿no?
primera arista tiene que ver obviamente con el adventismo. El don profético continuo en el adventismo no busca modificar el canon bíblico ni agregar a él, como lo hablamos históricamente, porque ya el canon está definido, pero el canon obviamente histórico, ¿no? En cuanto a los criterios de ese momento, el cual no pretendió, ella cumple otra funcionalidad, pero esa otra funcionalidad no significa obviamente de que no tenga la autoridad que tuvieron los libros canónicos, sino que se percibe como un cumplimiento de la profecía de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 y 19:10, donde el remanente de Dios tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía o de profecía. Esta revelación tiene un propósito específico para los últimos días, guiando a la iglesia a través de la confusión y los desafíos espirituales. La otra arista que tiene que ver con lo teológico, ¿no? La influencia del don profético en un canon prácticamente abierto ha generado debates sobre si este tipo de revelación continua puede, de hecho, considerarse como autoritativa sin entrar en conflicto con la suficiencia del canon. Ahí está el punto de tensión. Para los adventistas, el don profético tiene una autoridad complementaria, pero siempre debe ser juzgada a la luz de la Biblia. Entonces, ese es el punto de equilibrio que vamos a ir desarrollando otros componentes que no debemos olvidar. El hecho de que ella se someta a la escritura, lo hablábamos en el día de ayer también, ¿no? En la presentación anterior, no significa obviamente de que esa actitud de sumisión, de subordinación a la escritura, le quite autoridad bajo ningún punto de vista. La misma Biblia le da la autoridad a él obviamente para hablar, digamos, como cualquier otro profeta, porque acá no existen grados de inspiración, eso no existe. Ahí caemos en otros tipos de contradicciones, ¿no? Estaríamos cuestionando al Espíritu Santo, ¿no? Que obviamente va disminuyendo su capacidad inspiracional. Pues si hablamos de grado de inspiración, que el White fue menos inspirada que el otro profeta, estamos cuestionando todo lo que implica el Espíritu Santo. Estamos cuestionando justamente lo que es. Y estamos obviamente bajando su nivel. Hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, hablar de grados de inspiración, de que el White fue menos inspirada, que obviamente tiene menos autoridad, que fue inclusive falible, cuidado, porque si fue inspirada y decimos que es falible, ¿no? Hay que tener cuidado porque tiene errores, eso mismo lo podemos achacar a la Biblia, porque es el mismo espíritu, porque obviamente no podemos decir que el espíritu no se equivocó con los profetas bíblicos, pero sí se equivocó con el encuesta. Es una contradicción, hay que tener cuidado, o sea, si aceptamos la autoridad profética del encuesta, debemos ser consistentes con eso y no generar obviamente esa división porque estaríamos cuestionando al mismo Espíritu Santo y ahí entramos en terreno sagrado. Tenemos que sacar las sandalias. Cuando nos metemos en los temas de la inspiración, tenemos que ser humildes y no ir obviamente con la arrogancia teológica y determinar qué es inspirado y qué no, ¿no? En el cual no están inspiradas con respecto a la Biblia. En el fondo algunos lo dicen explícitamente, hay otros implícitamente dejan esa idea obviamente al cuestionar y a diferenciar el rol profético del lenguaje. Lo que hace ella obviamente es ubicarse contextualmente, porque el canon bíblico tiene un contexto histórico, en el cual vivió mucho después obviamente de la configuración del canon bíblico. Entonces ella entiende que está en otra época, pero el hecho de estar en otra época no significa obviamente de que ella tiene menos autoridad profética, menos autoridad teológicamente que los profetas anteriores, pero ella se somete al mismo tiempo, lo vimos en el día de hoy, ella se somete, obviamente, porque debe hablar en concordancia con las declaraciones anteriores proféticas, no en contra de ellas. Ese es un punto, digamos, importante y que hay que entender para ver esta lista teológica que genera problemas. Ahí vamos a ir viendo otros elementos adelante que esperemos puedan ayudarnos a entender un poco mejor o de manera más adecuada este punto. El papel de Ellen White, el otro punto que debemos desarrollar, o perdón, el papel del don profético en la interpretación bíblica, el papel de Ellen White en el fondo, ¿no? Otro aspecto clave es cómo el don profético influye en la interpretación bíblica. Ellen White, a través de sus visiones, proporcionó orientación sobre doctrinas esenciales, tales como el santuario celestial, el sábado, la segunda venida de Cristo, el mensaje de los tres ángeles, etc., ¿no? Si bien estos conceptos estaban en la Biblia, los adventistas creen que el don profético
de Ellen White ayudó a los pioneros a interpretar correctamente las escrituras en un contexto de creciente confusión teológica tras el chasco de 1844. Entonces, el arista hermenéutica es la que podemos encontrar acá. Cuando hablamos de hermenéutica, estamos hablando de principios de interpretación, estamos hablando de cómo interpretar la escritura. El don profético, en este contexto, funciona como un intérprete autorizado en las escrituras, pero sin usurpar el papel de la Biblia como norma final de fe. En muchos sentidos, el don profético actúa como un ministerio pastoral que dirige a la iglesia hacia la verdad bíblica cuando surgen preguntas complejas. Es lo que mencionamos en el día, o malos entendidos doctrinales. El foco del enjuague está no en corregir la Biblia, esa no es su labor, por eso ella no suplanta la Biblia, nunca ha pretendido. Por eso ella dice que no trae una nueva Biblia, no trae otras verdades, porque ella no viene a suplantar escritura, no viene a quitar lo que está escrito, lo que ya está zanjado, lo que el Espíritu Santo inspiró. Ningún profeta de partida puede hacer esa tarea, ¿no? De desmentir lo que el Espíritu Santo ya inspiró. Y los jueces tampoco lo hizo. Entonces su finalidad no tuvo relación con eso, pero sí su papel fue obviamente interpretativo, interpretar correctamente ciertos pasajes conflictivos obviamente que estaban generando problemas en la comprensión. Y ahí el juez cumple un rol importante, ¿no? Entonces hay un rol teológico, hay un rol hermenéutico, hay un rol exegético, aunque ella formalmente no fue teóloga, pero ello no quiere decir que no pueda hacer exégesis, de que obviamente no pueda interpretar los textos. Todo ser humano puede interpretar, porque la interpretación tiene que ver con el conocer. Cuando uno conoce, interpreta. Y todo ser humano debe conocer la escritura. Es el mandato divino, es dar a conocer y conocer. Y cuando uno conoce, ya es sabido, no por los que estudian estos temas, que obviamente el conocimiento implica interpretación. Así que aquello que dice Ellen White, que no se metió en el plano interpretativo, es ignorar la realidad misma, ¿no? Obviamente Ellen White sí interpretó inspiradamente, y eso obviamente la coloca por sobre los teólogos y por sobre, digamos, cualquier líder de iglesia. Entonces a ella no la debemos meter dentro del montón, ella está fuera. Si bien es cierto, ella no está dentro del canon clásico como uno lo entiende, pero ella tampoco es uno más o una más dentro de todos los teólogos. No, eso es incorrecto. Hay algunos que, para no desestimar el aporte de Ellen White, los más generosos, ¿no? Aquí hay algunos conservadores que han colocado esa propuesta como Ellen White como una teóloga, pero Ellen White fue mucho más que una teóloga. De hecho, ella dice que su labor fue mucho más que la de un profeta, fue la mensajera del Señor. Entonces, bajarla a nivel teológico, obviamente eso no le hace ningún favor ni a la iglesia, y obviamente y está en contra de los propósitos divinos, porque el Espíritu Santo la levantó para este tiempo con una finalidad superior. Así que no, si bien ella hizo declaraciones teológicas, pero sus construcciones teológicas son inspiradas en contraste, digamos, con las declaraciones de cualquier teólogo. Adventista o no adventista menos todavía, ¿no? O sea, todos nosotros debemos estar subordinados a lo que está por sobre nosotros. Y por eso, obviamente, un teólogo debe tener la humildad, o un estudiante de la Biblia, en someterse, obviamente, a la escritura, pero también al don profético. Porque el don profético, si bien es cierto, está subordinado a la Biblia, pero está por sobre nosotros. Así que cuidado con aquellos con bajar. Bueno, yo sé que lo que hablábamos ayer, producto de las corrientes protestantes que han entrado dentro del adventismo, algunos obviamente han desmerecido el papel teológico del Enjuay y bajándolo al terreno, digamos, netamente humano, ¿no? Con sus declaraciones y mostrando su fabibilidad, ¿no? Textual. Eh, Eso, digamos, no es lo que el Señor se propuso. Y los textos que hemos compartido, y otros textos más, obviamente acá no hemos pretendido de hacer de entregar textos en el cual exhaustivamente, pero los que hemos estado usando son categóricos y los podemos perfectamente conectar con otros que están en la misma dirección. Entonces, funciona como intérprete, no olvidar, ¿no? Y por lo tanto, aquellos que dicen que el White no hizo exégesis, claro, como lo hacen los académicos, no. Pero sí, digamos, sus declaraciones, tiene declaraciones exegéticas porque interpreta el texto, corrige las interpretaciones, las exégesis fallidas. Y en todo su escrito, en el fondo, es
ella hace justamente una crítica inspirada a todo el trabajo exegético del protestantismo y del catolicismo, anterior al año 1844 y durante su época también, hasta el año 1915. Entonces, claramente, digamos, ella tiene obviamente juicios teológicos inspirados, juicios exegéticos, interpretativos inspirados, porque, porque su objetivo es la Biblia. Y la Biblia, obviamente, tú no puedes decir, no, es que ella la vio homiléticamente, como que homiléticamente uno tiene más licencia para decir cualquier cosa. Eso es incorrecto, no estamos autorizados. La homilética no me debe autorizar, o no debiera autorizarme, obviamente, a tomar livianamente la palabra de Dios y transformarme en un payaso, expositor. Eso no es la idea. O sea, uno debe, cuando la Biblia, va al estudio de la Biblia y predica la palabra de Dios, estamos entrando en terreno santo. Tenemos que sacar las sandalias. Nuestras sandalias deben ser sacadas porque pisamos terreno santo, terreno sagrado. Eh, Otro punto a considerar, ¿no? El tema de la función del don profético en el contexto remanente, porque, reitero, el don profético se manifiesta, o se manifestó, y obviamente se manifestó, obviamente, pero sigue vigente con nosotros, así que se está manifestando, debiera seguir manifestándose. Lo vimos también en las declaraciones en las cuales Cristo nos va a acompañar hasta cuando Cristo venga. O sea, el don profético fue creado, fue levantado, independientemente de la muerte, ¿no? El post-mortem sigue vigente, post-mortem obviamente de los cuales sigue vigente el don profético. Por eso el Señor permitió que ella escribiera de una manera extraordinaria, ¿no? Prácticamente las cifras de sus textos son astronómicas. O sea, no hay ningún profeta que haya escrito como Ellen White, no existe. Comparativamente, vean todos los textos, ¿no? Hay algunos que conocen el camino a Cristo, pero el camino a Cristo, si bien es un libro fabuloso, maravilloso, pero eso no es toda la verdad. Hay mucho que estudiar de Espíritu Profecía. Y no solamente los textos que están en español traducidos, sino hay muchos textos que están en la lengua original, en inglés, y que tienen muchas luces, y nosotros debemos estudiarlo, hacer el esfuerzo. Y están todas las... Actualmente nadie se puede justificar de no poder, de no acceder, porque estamos en una época donde todo es posible. Y tener a disposición el espíritu de profecía completo, ahora es posible. Así que es una bendición la tecnología en ese sentido, ¿no? Porque gracias obviamente a los avances tecnológicos, gracias a la Internet, obviamente, y todo lo que ello conlleva, tenemos acceso, accesibilidad, obviamente, ilimitada a los textos del Espíritu recién. Entonces, el desconocimiento es simplemente por falta de ganas, por desidia, en fin, todos esos elementos que no tienen nada que ver con la profesión de fe que nosotros debemos realizar. Eh, el adventismo ve el don profético como una característica del remanente de Dios en los últimos días. El remanente tiene que ver con la última generación, el último pueblo de Dios. Después del año 1844, el último pueblo es el pueblo adventista, no hay más. Es la última iglesia que Dios levantó. Y en ese contexto, obviamente, levanta el don profético para, obviamente, depurar las malas interpretaciones, obviamente, las comunicaciones erradas, teológicas. El Señor levantó el don profético para depurar todo eso. De hecho, los pioneros en el Chasco estaban confusos porque obviamente habían presuposiciones todavía protestantes, ideas erradas en muchos sentidos, y a través del don profético estos fueron depurados. Estudio de la Biblia en compañías con el don profético, obviamente permitió depurar, limpiar, purificar. La purificación de Daniel 8:14 también implica una purificación cognitiva, de la verdad. Y eso el Señor lo hizo con el pueblo de Dios. Pero si no hubiese estado presente el don profético, hubiese sido más difícil. Porque los montículos de textos, de tradiciones que estaban encima de los pioneros era grande. Aún, quizás el montículo no era tan abundante si hubiesen sido teólogos, pero aún así tenían la tradición protestante encima de ellos. Entonces el Señor le sacó esa mochila, le sacó esa carga a través del don profético. Y a nosotros igual, nosotros todavía tenemos
tradiciones interpretativas que obviamente no son correctas y estamos mirando el adventismo con los lentes evangélicos, con los lentes católicos o de alguna otra religión de procedencia. Entonces necesitamos obviamente la Biblia y el don profético porque nos va a limpiar, ¿no? Nos va a permitir tener una mirada distinta. Veamos la arista escatológica. El don profético en el adventismo tiene un fuerte componente escatológico, ya que se considera una señal del tiempo del fin y del rol de la iglesia adventista en la preparación para el regreso de Cristo. Este entendimiento del don profético refuerza su influencia en la definición de la misión y el carácter del remanente. Ahora, otro elemento y más, el impacto de la delimitación, es lo que hablábamos anteriormente en cuanto a la definición y delimitación del canon. El adventismo ha sido cuidadoso en mantener una distinción entre el canon bíblico y los escritos de Ellen White. La Iglesia Adventista enseña que Ellen White no añadió libros al canon y que sus escritos no tienen el mismo estatus que la escritura en el sentido clásico. No menos autoridad, sino que hay una diferencia. Sin embargo, su influencia en la comprensión y explicación de las doctrinas bíblicas es profunda. Y acá encontramos entonces la otra arista, la arista canónica. Aunque el don profético de Ellen White no alteró el canon bíblico, su influencia en la forma en que los adventistas interpretan la Biblia ha sido significativa. O sea, ha influido, ha tenido autoridad por más que algunos nieguen su rol teológico. Esto no implica obviamente una nueva escritura, que ella también lo deja en claro, pero sí una nueva luz que arroja claridad sobre las verdades bíblicas, especialmente con relación con los eventos finales y el papel obviamente de la iglesia. Conclusiones preliminares de lo que estamos desarrollando hasta el momento. En resumen, la influencia del don profético continuo en la conceptualización de un canon abierto es compleja, sin duda, ¿no? Y debe entenderse en un contexto donde el canon bíblico permanece cerrado, clásicamente, ¿no? Como se entiende, pero la revelación complementaria a través del don profético continúa, siendo activa en la vida de la iglesia. Para el adventismo, Ellen White fue un instrumento clave en este proceso, proporcionando luz adicional que nunca sustituye, pero que sí enriquece y aclara la revelación bíblica. El don profético, por lo tanto, no redefine el canon, pero sí actúa como una guía esencial en la interpretación y aplicación de las verdades bíblicas para los últimos días. O sea, White no tiene esa preocupación, obviamente, de tener pretensiones de ser parte del canon bajo ningún punto de vista. No son esas las pretensiones que ella tiene. Pero al mismo tiempo tampoco le quita valor a su autoridad profética, ¿no? Y autoridad profética implica también autoridad teológica, sin duda, están conectados. No se puede hablar proféticamente, los profetas no hablaron en términos menéticos, las declaraciones proféticas son teológicas, en primer grado, y que tienen implicancia, porque la teología obviamente siempre apunta a la práctica. Entonces no es que sea práctica por un lado y no teológica por otro, eso es incorrecto, está ligado. La praxis del pueblo de Dios, las declaraciones prácticas que uno puede ver en el Espíritu de Profecía se construyen sobre bases teológicas sólidas, sobre una mirada teológica correcta a la luz, digamos, de lo arrojado por el Espíritu Santo. Bueno, acá entra justamente esta tensión, ¿no? Entre el canon abierto, canon cerrado. ¿Cómo quedamos, no? ¿Cómo que queda la idea de que está abierto, pero cerrado por un lado, abierto por otro, ¿no? La cuestión de un canon abierto y cerrado con relación al don profético moderno, y en particular con el escrito de Ellen White, dentro del adventismo, es un tema central que requiere bueno, un análisis cuidadoso desde varias perspectivas. Bueno, a continuación vamos a abordar esta cuestión en 4 áreas, ¿no? La definición del canon, la autoridad canónica, el concepto de un canon funcional, que creo que ahí puede ser una buena solución, aunque el juez no usa esa terminología, pero esa terminología nos puede ayudar a entender nuevamente su rol, y los criterios de canonicidad. Bueno, la definición del canon, ¿no? El reconocimiento de un don profético moderno implica de facto un canon abierto. Bueno, una pregunta importante también, ¿no? En términos teológicos, el canon bíblico se refiere
a los libros considerados inspirados y normativos para la fe y práctica cristiana. Tradicionalmente, las principales ramas del cristianismo, incluyendo el protestantismo, al cual obviamente pertenece o surgió el adventismo, mejor dicho, ha sostenido la idea de un canon cerrado, es decir, que la Biblia está completa y que no se añadirán más libros inspirados después del periodo apostólico. En el contexto del adventismo, el reconocimiento del don profético moderno, tal como se manifiestan en los escritos de la Enquire, no implican un canon abierto de manera formal. La Iglesia Adventista Séptimo Día enseña que la Biblia es la única regla de fe y práctica y que los escritos de la Enquire no deben ser considerados como parte del canon de las Escrituras. Sin embargo, la afirmación del adventismo de que el don de profecía continúa operando dentro de la iglesia podría llevar a algunos a cuestionar si esto representa una forma de canon abierto en la práctica, ¿no? Ahí está, digamos, el punto de desafío. Y ahí viene entonces el otro punto, ¿no? El canon funcional extendido. ¿Funcionan los escritos de la Enquire como una extensión del canon en la práctica adventista? Aunque formalmente los adventistas sostienen que el canon bíblico está cerrado, en la práctica los escritos de la Enquire a menudo han sido tratados como un canon funcional extendido. ¿Ya? Esto se debe a que sus escritos son vistos como una fuente de autoridad profética continua que provee consejo y dirección práctica para la vida cristiana. En muchas situaciones, las iglesias y comunidades adventistas recurren a los escritos de la Enquire como una guía interpretativa en cuestiones doctrinales y éticas. En cuestiones clave como la interpretación del sábado, la reforma de salud, la educación y la misión, sus escritos tienen un papel central. Esto ha llevado a que algunos observadores externos critiquen que los adventistas, de facto, tengan dos autoridades funcionando, la Biblia y los escritos de la Enquire. Bueno, en el fondo, es cierto eso, ¿no? Porque hay una autoridad, hay autoridad teológica, pero obviamente no está suplantando la Biblia. Y ahí donde, obviamente, aquellos que no entienden el don profético, sobre todo los protestantes que no tienen por qué entenderlo, porque obviamente obviamente están lejos de la comprensión bíblica. Entonces, al no tener una comprensión bíblica y estar sometido en tradiciones anquilosadas de muchos siglos, se les hace difícil ver, obviamente, y despejar este concepto. Pero eso es problema de ellos, obviamente, si no lo quieren entender, la única forma es que abran su mente y obviamente salgan de las tradiciones donde están, eh, obviamente, encerrados. No obstante, la teología oficial adventista recalca que constantemente que la Biblia es la norma final y que los escritos de la Enquire deben ser interpretados a la luz de la Escritura. La Iglesia ha intentado corregir cualquier uso de los escritos de la pluma inspirada que los coloque a un nivel igual o superior de la Biblia. O sea, trata de, bueno, más que nada con las críticas protestantes, ¿no? En la práctica, los escritos de la Enquire a menudo funcionan como un canon funcional, en la medida en que son frecuentemente consultados como una fuente clave de dirección espiritual y doctrinal. Y bueno, pasó con los pioneros, obviamente, sin duda. Pasó con los pioneros, eh, que obviamente ellos, obviamente, si bien es cierto, estudiaban, dependían de la escritura, pero al consultar el lenguaje, obviamente, le estaban dando una autoridad profética al lenguaje, obviamente, en ese sentido, dependiendo de su corrección. Y en ese sentido, podemos hablar también de un canon funcional, o sea, no del canon tradicional. El canon tradicional, ella misma lo dejó claro, no tuvo pretensiones de ser parte ni agregar otro libro, obviamente, pero sí de seguir arrojando luz, comprensión profética e inspirada, digamos, sobre ciertos puntos que fueron mal interpretados, tergiversados de las escrituras. Entonces, en el fondo, ella, su labor es de restaurar obviamente la interpretación bíblica, es volver obviamente a tener una comprensión correcta de las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso hay una labor más de tipo exegética, de tipo interpretativo, en el cual, por mucho que le incomode también eso, porque obviamente los teólogos no la quieren ver dentro de la exégesis. Pero ella hizo exégesis no siguiendo el modelo académico, naturalmente, pero el hecho de que no haya seguido ese modelo no significa obviamente que no haya sido asertiva, obviamente que haya tenido aciertos asombrosos sobre ciertas controversias textuales, ¿no? Bíblicas.
Y bueno, en teoría, obviamente, los adventistas seguimos manteniendo que la Biblia es la autoridad suprema, en el cual también. Pero acá entramos justamente porque tenemos ese elemento que los protestantes no tienen. Los protestantes no tienen, no entienden el don profético. Nosotros sí lo tenemos y eso entonces marca una diferencia, sin duda. Eh, Ahora, criterios de canonicidad. Si vemos estos criterios, que son los criterios que se usan para explicar de por qué los libros, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, respectivamente, fueron incorporados y colocados o denominados, ¿no? Catalogados como canónicos por la iglesia del momento o por la comunidad, en la época judía, obviamente, por la comunidad judía y en la época cristiana, obviamente, por el cristianismo post-apostólico. Bueno, veamos estos criterios, y estos criterios uno los puede ver y dice, bueno, en el cual está, cumple estos criterios, reitero, de la época, ¿no? Son criterios históricos. ¿Cómo se aplican los criterios tradicionales entonces de la canonicidad de los escritos de los White? Históricamente, los criterios utilizados para determinar la canonicidad de los libros del Nuevo Testamento incluyen, primero, la apostolicidad. Los libros debían ser escritos o estar asociados con los apóstoles. Segundo, la antigüedad. Los libros debían haber sido aceptados y usados por la iglesia primitiva. Tercero, la ortodoxia. Los libros debían estar en armonía con la fe cristiana y la enseñanza apostólica. Y el uso universal, que implica que los libros debían haber sido utilizados ampliamente en la iglesia cristiana primitiva para el culto y la enseñanza. Bueno, si uno ve obviamente estos criterios, uno puede ver que en el caso de los escritos de Ellen White no cumplen con estos criterios tradicionales de canonicidad porque no provienen del periodo apostólico, no fueron parte de la iglesia primitiva los testimonios, ¿no? Ni se consideran ortodoxos en el sentido de haber sido ampliamente aceptados por la iglesia cristiana histórica, obviamente. Además, aunque sus escritos han sido utilizados ampliamente dentro del adventismo, no cumplen con el criterio de uso universal en el cristianismo en general. Sin embargo, dentro del adventismo, los escritos de Ellen White son valorados según otros criterios, principalmente su inspiración profética, su armonía con la Biblia y su relevancia para la vida cristiana. Bueno, acá podemos agregar tres criterios que no están dentro de los criterios históricos, que son los criterios, digamos, que establecieron especialmente las comunidades cristianas, ¿no? Del siglo IV particularmente, ¿no? Y que después, obviamente, la misma iglesia cristiana fue validando. Entonces, si agregamos este principio, inspiración profética, armonía con la Biblia, y su relevancia para la vida cristiana, obviamente, perfectamente cumple un rol, podríamos decir, co-canónico, ¿no? No está ya dentro del canon histórico, pero obviamente no es menos inspirado que los libros canónicos, ni tiene menos autoridad que los otros libros canónicos, sino que obviamente derivan, obviamente, de esa autoridad, porque el mismo Espíritu Santo fue el que inspiró tanto la Biblia como el Espíritu Profecía. Desde esta perspectiva, los adventistas ven sus escritos como divinamente inspirados para un propósito específico en los últimos días, pero no como un intento de agregar o alterar el canon bíblico, lo cual no tuvo esa intención porque los criterios que se usaron fueron criterios históricos y el canon ya está establecido, cumple un propósito, y el cual lo único que hace, digamos, es, al igual que hicieron los otros profetas con sus escritos anteriores, someterse, digamos, a los profetas anteriores y estar en concomitancia, tal como lo dice Isaías, justamente, ¿no? A la ley y el testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Entonces, ella siguió el criterio, es el criterio, digamos, de un profeta verdadero, ¿no? Y es el criterio, digamos, del don profético. El don profético y la autoridad profética, obviamente, emana cuando obviamente se someten los textos, las declaraciones los profetas posteriores, sobre el criterio de la ley y los testimonios proféticos, o sea, la Biblia. El cual en ese sentido entonces se somete a la Biblia entera, obviamente, y ella le da la autoridad para que ella entonces pueda hablar con más claridad aún, más amplitud, porque está en un tiempo donde están las condiciones para que el Señor pueda expresarse de esa manera. Otro aspecto, bueno, veamos algunas conclusiones preliminares, ¿no? De lo que hemos estado desarrollando de momento, ¿no? La cuestión del canon abierto, cerrado en el adventismo,
se resuelve al afirmar un canon bíblico cerrado, mientras se reconoce el don profético continuo en la forma de los escritos del lenguaje. Aunque sus escritos tienen una autoridad profética dentro de la Iglesia, no se consideran parte del canon bíblico tradicional, clásico, ¿no? Ni cumplen con los criterios tradicionales de la canonicidad, como lo hemos mostrado. Sin embargo, bueno, algunos dicen, si no fuera por el pero, sin embargo, todo estaría igual, pero hay un aspecto importante a considerar. Sin embargo, en la práctica, los testimonios a menudo funcionan como un canon funcional en la vida y en la doctrina de nuestra iglesia, ¿no? Siendo consultados regularmente eh, para la interpretación y aplicación de la Biblia. Bueno, por muy pocos, porque no es la tendencia. Actualmente, obviamente, la mayoría de los que estudian las escrituras no van a consultar el escrito ofrecido, sino van a consultar los léxicos, los diccionarios teológicos, protestantes, católicos y judíos. Eh, entonces, la mayoría de los que hacen estudios bíblicos y los que son más profesionales, exégesis, no lo hacen como los pioneros. Se ha abandonado la metodología de los pioneros de estudio. No es solamente estudio de la Biblia, eh, porque los pioneros no iban tras los diccionarios y los comentarios bíblicos de la época, sino que estudiaban la Biblia por sí solo, ¿no? La Biblia misma, ¿no? Y después nuevamente venía la confirmación profética. Entonces, en ese sentido, funcionaba con un canon funcional, ¿no? O sea, originalmente era funcional. Actualmente, los que mantienen el adventismo clásico trabajan con un canon funcional. El espíritu decía como un canon funcional, respetando, obviamente, y eso no contradice, obviamente, la escritura porque es del mismo espíritu, y el espíritu no se contradice. Entonces, los testimonios en el cual obviamente no se contradicen. Bueno, hay una cita posterior que pues, clarificatoria al respecto. Este equilibrio entre un canon cerrado y una revelación profética continua, perdón, refleja la compleja relación que el adventismo tiene con la sola escritura y el don de profecía de los últimos días, distinguiéndolo de otras corrientes del cristianismo protestante. Entonces hay una distinción. Entonces, el concepto del canon, el concepto de la escritura, eh, ha sido también replanteado dentro del adventismo producto del don profético. El don profético invita justamente a un replanteamiento, sin descartar nuevamente los aspectos que ya han sido zancados con respecto al canon, con respecto al principio de la escritura, pero hay una amplitud, obviamente, de este concepto, una amplitud, pero a mí también una autolimitación del mismo espíritu profético. Bueno, eso es importante tenerlo presente para mantener justamente una perspectiva. No me gusta la palabra equilibrada, porque el equilibrio depende de ciertas cosas, ¿no? También es sesgado, que el equilibrio no necesariamente es equilibrado, valga la redundancia. Pero hablemos acá, es el balance que a través de la misma escritura y el don profético nosotros podemos encontrar sobre este punto. Bueno, el don profético continuo y su impacto en la idea del canon abierto, ¿no? De acuerdo a esto, uno puede ver que el concepto de un don profético continuo en la teología cristiana tiene algunos elementos, ¿no? El concepto de un don profético continuo en la teología cristiana, especialmente en la adventista, plantea interrogantes sobre la naturaleza del canon bíblico, su cerradura o apertura y la relación entre la revelación continua y el texto sagrado. Para abordar cómo el don profético condiciona la idea de un canon abierto o cerrado, y no al revés, es esencial analizar tanto los principios de canonicidad como el papel que juega la profecía en la comprensión de la revelación de Dios. El hecho de que un don profético continúe después del cierre del canon bíblico, que es lo que le genera problemas a muchos, ¿no? Como se cree obviamente en el adventismo con respecto al lenguaje, no implica automáticamente un canon abierto en el sentido clásico, como lo señalábamos, que incluiría añadir nuevos libros a la Biblia. En ese sentido, no es canónico, ¿no? Pero en otro sentido sí, ¿no? Sin embargo, influye en cómo los cristianos, especialmente los adventistas, entienden la autoridad de la revelación profética contemporánea. Bueno, el canon cerrado. El canon bíblico se cerró históricamente, ya lo hemos planteado, ¿no? En el periodo apostólico, cuando se consideró que no se añadirían más libros de las escrituras divinamente inspiradas, ¿no? La revelación general, tras la compilación de textos reconocidos como auténticos y apostólicos. Esta es la postura tradicional, obviamente, de la mayoría de las ramas del cristianismo.
Y cuando hablamos de un canon abierto implicaría que las revelaciones posteriores podrían ser consideradas parte del texto bíblico normativo, agregando nuevos escritos con el mismo nivel de autoridad que los 66 libros de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. En la teología adventista, aunque se reconoce la continuidad del don profético del lenguaje, el canon permanece cerrado, el canon clásico tradicional, lo que significa que los escritos del lenguaje no se añaden al corpus bíblico como nuevos libros inspirados. En cambio, su papel es interpretar, aplicar y profundizar las verdades bíblicas ya reveladas sin cambiar o ampliar el canon bíblico tradicional. El don profético, entonces, uno podría decir, condiciona el canon y no al revés. O sea, es el don profético justamente la que le da consistencia, la que define, la que entrega obviamente los límites del canon y, obviamente, y no en un sentido contrario, ¿no? Porque el canon obviamente es una formulación, son resoluciones de tipo eclesiástica que se dieron en momentos históricos específicos y que el lenguaje inspiradamente reconoce, obviamente, no cuestionan los consensos canónicos que se generaron. Ella no cuestiona obviamente ese punto, pero al mismo tiempo tampoco cuestiona su rol político. Entonces ahí es donde hay que buscar el punto de balance, obviamente, para no entrar en controversia innecesaria. Un punto con relación a este tema tiene que ver con la primacía de la revelación. Y la teología adventista y cristiana en general, la revelación de Dios es anterior y superior a cualquier proceso humano de canonización. Esto es un aspecto importante, por eso hablamos, digamos, que el don profético, que es revelación, está por sobre cualquier proceso de canonización humano, porque obviamente tanto el proceso de canonización de la Biblia hebrea y el proceso de canonización de la Biblia cristiana y la Biblia en conjunto, por lo tanto, obviamente es un proceso humano. No fue inspirado, pero es reconocido por el lenguaje. Esto significa que el don profético tiene su origen en Dios y es Dios quien determina cuándo y cómo se revela a la humanidad. O sea, el Señor no depende de un canon eclesiástico, ¿no? O sea, si bien es cierto, digamos, uno puede ver que guió todas esas elaboraciones, ¿no? Esas resoluciones, esos consensos conciliares con respecto al canon, que obviamente no está limitado por eso. La función de los creyentes y la iglesia es reconocer y discernir esa revelación, no crearla ni limitarla. Así, el don profético continuo no se sujeta a los criterios humanos de un canon cerrado o abierto, sino que es el instrumento divino de revelación que guía a la iglesia en momentos específicos de la historia. Está por sobre el canon, obviamente, el don profético. No, el canon no cierra el don profético, porque obviamente no es determinado por el don profético por el canon, sino que el don profético, obviamente, el que le da sustento al canon, porque de hecho los libros canónicos se generaron y fueron sancionados como tales porque detrás estuvo el don profético. Si no hubiese estado presente, no podrían ser canónicos los libros que nosotros tenemos como Biblia. Así el don profético continuo no se sujeta a los criterios humanos de un canon cerrado o abierto, sino que es el instrumento divino, ¿no? Y en este sentido, el don profético condiciona el canon al ser un reflejo del propósito de Dios para el pueblo de su tiempo, pero no necesariamente implica que dicho canon deba ser modificado al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el hecho de que esté por sobre tampoco es una indicación de que hay que modificar el canon. Y él lo entendió muy bien, por eso obviamente no tuvo esas pretensiones de agregar sus escritos como nuevo escrito de la Biblia, porque la Biblia ya está cerrada como un canon clásico, histórico, porque obedece a un momento especial de manifestación del Señor, y ella respeta los tiempos de revelación, ¿ya? Porque la revelación es progresiva y obviamente el canon bíblico cumplió su rol y se cerró dentro de ese contexto progresivo de la verdad. Y él obviamente, si bien es cierto, no es menor su revelación, obviamente tiene y responde a una época distinta, responde a la última generación, no a la época apostólica, y obviamente, pero al mismo tiempo ella depende obviamente de lo que se zanjó en la era apostólica con el Nuevo Testamento y lo que se zanjó en el Antiguo Testamento, ¿no? Con el pueblo de Israel. Entonces, ese aspecto es importante de tenerlo presente al momento de abordar este tema, ¿no? La primacía de la revelación. El canon, entonces, por lo tanto, no limita la revelación. El canon bíblico, si bien
cerrado no limita la manifestación del Espíritu Santo a través de los dones, como la profecía. Oye, eso lo dice, entre otros textos, ¿no? Joel capítulo 2, versículos 28 a 29, donde claramente expresa, digamos, que el don profético continúa y se va a manifestar de manera particular en el fin del tiempo, ¿no? El hecho de que un canon cerrado no contenga más escritos no significa que Dios haya dejado de hablar a su pueblo. El adventismo afirma que la revelación profética a través del lenguaje cumple un papel fundamental para guiar a la iglesia en los últimos días, pero siempre subordinada a la Biblia, que es la norma suprema. Eso no está en cuestionamiento, ¿no? Veamos el otro punto, ¿no? La relación entre el don profético y el canon abierto y cerrado. El canon abierto en su sentido funcional, ¿no? Si bien el canon está cerrado, el don profético crea lo que algunos podrían considerar un canon funcional extendido. Esto significa que aunque los escritos del lenguaje no se consideran canónicos en el sentido técnico, en la práctica funcionan como una fuente de autorizada de revelación guía para la interpretación de las escrituras. Este canon funcional no altera el canon bíblico, pero refleja cómo la Iglesia recibe la revelación adicional y la utiliza para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, que es un objetivo pragmático, ¿no? Por sobre todo, ¿no? Porque la teología apunta siempre o debe apuntar siempre en esa dirección. Conclusiones preliminares de lo que hemos estado desarrollando en esta sección, ¿no? El don profético, en primer lugar, continuo, no necesariamente entonces implica un canon abierto en el sentido de añadir nuevos textos al corpus bíblico. El don profético condiciona la forma en que la iglesia adventista entiende y aplica las escrituras, proporcionando una luz adicional para el tiempo del fin, pero no altera el canon cerrado. En ese sentido, obviamente, hay que tenerlo muy claro. En el adventismo, en el cual es vista como una profetisa moderna cuya función es complementaria a, a la Biblia, pero no igual en la autoridad canónica clásica, no en autoridad espiritual, no que tenga menos inspiración, sino me refiero a lo que significa la Biblia. Ella se somete. En ese sentido hay que entender, obviamente, en el sentido de la autoridad canónica, pero no digamos que tenga menos autoridad. Pero en el fondo, en la práctica, ya hemos visto que, obviamente, al ser el mismo autor, obviamente, la autoridad no es menor en ese sentido. El don profético condiciona la forma en que la iglesia adventista entiende y aplica las escrituras, proporcionando una luz adicional para el tiempo del fin, pero no altera el canon. Y así, mientras el canon permanece cerrado, la revelación profética continúa guiando a la iglesia dentro de los límites de la autoridad bíblica, reafirmando su supremacía y ofreciendo claridad e interpretación y aplicación. Otro aspecto a considerar, ¿no? Entonces, Ellen White subraya la relación insuperable, ¿no? Inseparable y complementaria entre la Biblia y los escritos proféticos, conocidos como los testimonios en la iglesia adventista. Entonces, hay una relación inseparable y complementaria. Y nosotros deberíamos actuar de esa manera. Los pioneros no tenían claro. Ellos obviamente siempre trabajaron de manera inseparable entre la Biblia y el don profético. Y siempre lo miraron como complementario y él después también lo entendió en esos términos. Cuando perdemos justamente esta conexión, eh, nos estamos obviamente privando de grandes bendiciones para la iglesia. El Señor quiere bendecirnos como pueblo mucho más de lo que a lo mejor estamos o que somos testigos. Él quiere hacer grandes cosas y somos nosotros los que estamos limitando al Señor porque no estamos tomando en serio el don profético, ¿no? Los testimonios del Espíritu que el Señor nos ha dejado para este tiempo y tener el privilegio de tener una comprensión que no tuvieron otra generación de la Escritura. La Escritura el Señor la entregó, obviamente, pero no todas las generaciones entendieron completamente las verdades. Y el Señor, obviamente, no le colocó una carga, obviamente, y el Señor fue adaptándose a cada generación y haciendo un guiño, digamos, en cada generación, pasando por alto la ignorancia de ciertas cosas, porque hubo mucha ignorancia, teniendo la misma Biblia que nosotros tenemos, pero es producto justamente de eso. Pero la última generación, ¿no? El pueblo remanente final, el Señor, digamos, a través del don profético, hace que la Biblia brille como nunca. Si hay un pueblo que debe tener una comprensión cabal de las Escrituras, contundente somos nosotros como pueblo adventista. No podemos tener la comprensión de un protestante, de un católico. No, nuestra comprensión es mayor. Y esto no es con un propósito de ufanarnos de esa situación,
Muy por el contrario, esto nos debe llevar a la humildad. La humildad obviamente, de que estamos siendo desafiados como ninguna generación anterior ha sido desafiada. Porque el don profético nos desafía y nos muestra la Biblia tal cual el Señor quiso revelar. Entonces, en ese sentido, el don profético nos abre un espectro mayor, obviamente, de las escrituras, y por lo tanto nos desafía como nunca el Señor ha desafiado a un pueblo. Así que ese es el objetivo del don profético. Por eso, esa relación de inseparabilidad y de ser complementario entre el don profético y la Biblia, el objetivo es ese. Y nos cuesta entender, ¿no? Eh, somos duros de entendimiento frente a este punto, como lo fue también por Israel. Veamos citas relevantes, ¿no? Que nos van a ayudar obviamente, a ir cerrando cada uno de estos puntos que hemos desarrollado. En Mensaje Celeste, tomo 3, página 35, en el primer párrafo, declara el enjuague, ¿no? Los testimonios nunca contradicen la Biblia. La Biblia debe ser vuestro consejero. Estudiarla y estudiar los testimonios que Dios ha dado, porque ellos nunca contradicen esta palabra. Interesante, ¿no? Contradicen los testimonios, dice no, no contradicen, dice nunca, no a veces. Hay algunos que entienden que hay que examinar los testimonios, que hay veces que los testimonios apuntan y otras veces se equivocan. No, no. O aceptamos todo o aceptamos nada. No, no es que ciertas porciones fueron inspiradas y otras obviamente se le apagó la vela en el país y obviamente fue desafortunada o fueron desafortunadas ciertas declaraciones. No. Dice estudiar los testimonios que Dios ha dado porque ellos nunca contradicen la Biblia. No sé si tenemos claro ese punto, o deberíamos tenerlo, ¿no? Otro punto más, si los testimonios no hablan según la palabra de Dios, rechazarlo. Pero ahí no está hablando en ese sentido, ¿no? No puede haber unión entre Cristo y Belial. Está hablando en términos generales, podemos decir si habla o no habla. Entonces, si aceptamos todo o aceptamos nada. No es que estemos parcelados, ¿no? Este libro no lo vamos a estudiar porque se equivocó en el país. Por ejemplo, el libro Régimen Alimenticio, hermano, el país se le pasó, digamos, el tejo, como lo hicimos acá en mi país. No, fue desproporcionado. ¿Fue inspirado o no fue inspirado el libro ese? Obviamente fue inspirado. Entonces, no es que ciertos libros sí, ciertas porciones no. Si obviamente en sus libros hay declaraciones que están en contra del Espíritu Santo, que atenta contra la Escritura, entonces ya no podemos aceptar nada simplemente. Pero no es el caso. La obra de Ellen White no es distinta que de los profetas bíblicos. En los tiempos antiguos habló a los hombres por boca de los profetas y apóstoles. En estos días Él les habla por los testimonios de su Espíritu. Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que instruye ahora acerca de su voluntad y de la conducta que quieren que sigan. Esto está en Joya de los Testimonios, o Mensaje Celeste, también está en Joya de los Testimonios. Tomo 3, página 32, párrafo 2. Otras declaraciones. La Escritura y el Espíritu de profecía tienen el mismo autor. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del espíritu de profecía. Esto es categórico, ¿no? Estos escritos no han de ser desvirtuados para hacer que signifiquen lo que el hombre quiere hacerlos significar, lo que hablaba anteriormente, imponer una interpretación. Hay muchos que usan ciertas frases del espíritu de profecía, pero esas frases con un sesgo, manipuladas, cuidado con eso. Mutilan el espíritu de profecía. Hay que mostrar siempre todo eso en su contexto, respetar las pretensiones del lenguaje y de sus declaraciones para expresar ideas y sentimientos humanos y para llevar adelante planes humanos a toda costa. Está también se encuentra en Tomo Selecto, tomo 3, página 32, párrafo 3. Estas citas de Ellen White subrayan la relación inseparable y complementaria entre la Biblia y los escritos proféticos conocidos como los testimonios, también, ¿no? Así se le llama, testimonio del Espíritu Santo, para hacer con más amplitud, ¿no? En la teología. Entonces, veamos algunos puntos claves de estas citas. Algo hemos adelantado, pero vamos a hacer otro tipo de análisis que nos permita entonces ir extrayendo algunas cosas que sean de relevancia para nosotros. En Mensajes en estos tomo 3, Ellen White afirma claramente que los testimonios nunca deben contradecir la Biblia. Ella llama entonces a los creyentes a estudiar la Biblia como su consejera principal y usar los testimonios para una comprensión más profunda. Si alguna enseñanza de los testimonios contradijera la palabra de Dios,
debería ser rechazada. Este principio asegura que los escritos de Ellen White siempre sean examinados bajo la luz, pero reitero, ya ese examen está. Ahora, si tú no tienes claridad, lo puedes hacer, pero si hay porciones que tú dices, bueno, acá el lenguaje está contradiciendo la Biblia, está atacando la Biblia, entonces ya obviamente eso mismo ya no merece la continuidad, pero ella obviamente no hay que probarla, ya ha sido probada. Tiene muchos testimonios en ese sentido. O tomamos el todo o nada, es todo o nada con respecto a la Biblia, no ciertas porciones sí y otras no. Eh, La obra de Ellen White es similar a los profetas bíblicos, otro aspecto que podemos destacar de las citas anteriores. Ellen White entonces no se posiciona como superior a los profetas bíblicos, sino que afirma que Dios habla a su pueblo de la misma manera que lo hizo a través de los profetas y apóstoles en tiempos antiguos. Entonces, por eso no, si habla de la misma manera, ello quiere decir obviamente de que no podemos verla justamente de esa forma, ¿no? Entonces, por lo tanto, ella ve su obra profética como una continuación, ¿no?, de la instrucción divina con el mismo objetivo de guiar al pueblo de Dios en cuanto a su voluntad. Por eso hablamos anteriormente que no la podemos colocar al nivel de los teólogos o de cualquier otro líder humano, y está por sobre. Entonces, lo que tenemos que hacer, los que estudiamos las escrituras, es someternos a su consejo, y no obviamente vilipendiarla, no criticarla, digamos, porque hay mucha crítica con mucho desconocimiento, porque no aceptamos el don profético, lo estamos rechazando. Rechazar el don profético es rechazar el espíritu, porque es el espíritu el que está hablando, y ahí estamos en serios problemas. Entonces, no se trata de rechazar a la hermana White, se trata de rechazar al Espíritu Santo. Reitero, estamos en terreno sagrado, y la invitación, cuando entramos en el terreno sagrado, porque estamos hablando de la inspiración, tenemos que sacar nuestras sandalias. Ese es el requisito. Y hay muchos que obviamente son muy arrogantes y sacan sus sandalias y pisotean no solamente la Biblia, sino el espíritu, pero sí lo pisotean. Es la tendencia, ¿no? Hay muchos actualmente que están con esa idea, y digo mucho porque es tendencia, lamentablemente. Por eso estamos tratando este seminario, porque se hacen seminarios, simposios, pero lo único que uno puede observar justamente es bajar la autoridad del lenguaje. Algunos mejor explícitamente no lo declaran en esos términos, pero obviamente sus enunciados, la forma en que presentan las temáticas, llevan justamente a la hermandad, al pueblo de Dios, a decir, esto no es tan importante y prefiero estudiar la Biblia. Y ya eh, no persevero en el estudio del Espíritu Profecía. Genera justamente esa reacción, como me dijo alguien, ya es luz menor, y como luz menor no la uso, ¿para qué voy a usarla si está en la Biblia? No necesito, porque es menor. Bueno, eso lo vamos a ver mañana de paso, ¿no? Mañana vamos a tratar el tema de en qué sentido debemos entender la relación luz menor, luz mayor. Así que lo invito ya para la última sesión de este seminario, porque ahí vamos a dilucidar esa temática que realmente sí hemos seguido estos tres temas, obviamente van a ser la base, ¿no?, la plataforma para obviamente entender el último tema, que tiene que ver justamente con cómo entendemos el tema de la luz menor, luz mayor, en la relación, el rol del lenguaje en esa relación, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver justamente con eso, que el Espíritu Santo es el autor tanto de la Escritura como también del Espíritu Profecía. Y establece el lenguaje, obviamente, que tienen obviamente el mismo autor, el Espíritu Santo. Esto significa que no puede haber una verdadera contradicción entre los dos, ya que provienen de la misma fuente divina. Entonces, cuando hablamos del Espíritu de profecía, estamos hablando de fuente divina. Entonces, aquellos que dicen que usan la Biblia y el Espíritu de profecía para sustentar la doctrina, no deberá haber problema. ¿Por qué? Porque la fuente es divina. Entonces, ¿dónde está el tema de que sea un problema usar los escritos de Juan si es tan divino como la Biblia? Aunque hay subordinación, aunque hay respeto, aunque el lenguaje se desgaja del canon tradicional bíblico, aún así, obviamente, ella mantiene, digamos, su autoridad. Eh, entonces, sin embargo, advierte contra la manipulación de estos escritos para hacerlos decir lo que el hombre quiere de acuerdo a sus planes. Manipulación. Es lo que podemos hablar, el abuso y el uso, ¿no?, del espíritu profecía. Ese abuso, esos términos abusivos, ¿no?, de tergiversar, de usar textos mutilados
del espíritu profecía, manipular, marcar un cierto sesgo, colocar palabras que el país jamás dijo, a darle, digamos, meterla dentro de una tradición donde ella jamás se adscribió. Algunos, como les mencionaba, dicen, no, el lenguaje es armeniana, el lenguaje es gualeyana, ella jamás se adscribió a esa tradición teológica, a ninguna en realidad. Su tradición fue la tradición de la Biblia. Ella lo dice claramente. Ese es el credo nuestro, ¿no? La Biblia. Eso es el credo. Entonces no nos debemos, como mentiste, a ninguna tradición protestante, menos tradición católica, obviamente. Entonces, esa no es nuestra base para entender. Entonces, ese conjunto de tradiciones que han permeado la academia adventista principalmente y también nuestras iglesias por consecuencia, obviamente nos impide entender justamente este tema. Ahí está el tema de por qué nos cuesta entender el tema del espíritu de profecía. Eh, Reflexión teológica sobre este tema. En la teología adventista, la función de los escritos de Ellen White es entendida como subordinada a la Biblia, pero complementaria a ella. Los adventistas creen que Ellen White fue llamada por Dios para guiar a la iglesia en los últimos tiempos, iluminando pasajes bíblicos y aplicando principios eternos a situaciones contemporáneas. Sin embargo, como ella misma expresa, su autoridad es derivada de las escrituras y debe ser interpretados en armonía con la palabra de Dios. Bueno, y este enfoque entonces asegura que la Biblia permanezca como la norma suprema de fe y doctrina, toda escritura, ¿no? Que también ese término está asociado con sola escritura, mientras que los escritos proféticos de Ellen White ofrecen una clarificación y aplicación práctica de los principios bíblicos. Veamos la última cita, que es una cita tajante, bien tajante como uno lo puede ver, dice, o Dios, dice, está enseñando a su iglesia, reprendiendo sus errores, fortaleciendo su fe, o no lo está haciendo. La obra es de Dios o no lo es. Dios no hace nada en sociedad con Satanás. Y ella habla en cuanto a su rol, ¿no? Mi obra lleva la estampa de Dios o la del enemigo. No hay medias conclusiones en el asunto. Los testimonios son del Espíritu de Dios o son del diablo. ¿Dónde te ubicas tú? Eso es importante. ¿Y dónde nos estamos ubicando como iglesia? Hay algunos que no quieren sacar esto, no son tajantes y quieren mantenerse en una neutralidad. Y no hay neutralidad con respecto al don profético. O creemos que viene de Dios o creemos que viene del diablo. Lo que cuestionan el espíritu de profecía, lo que le baja la autoridad, automáticamente están del lado de aquellos que sostienen que es del diablo. En esta cita, entonces, Ellen White plantea una visión tajante y clara respecto a la procedencia y a la autoridad de su obra profética, marcando una distinción radical entre dos fuentes posibles de inspiración. Si no es de Dios, es de Satanás. No deja espacio para medias tintas o compromisos cuando se trata de discernir el origen de los testimonios, sugiriendo que su obra es divina o es engañosa. Este énfasis subraya varias implicaciones teológicas y prácticas importantes. ¿Cuáles son aquellas? Con esta importante, la autoridad divina o el engaño satánico. Ellen White presenta solo dos posibilidades en cuanto a la naturaleza de sus escritos. O son de Dios con la autoridad que eso conlleva, o son del diablo. Ella rechaza cualquier concepto de ambigüedad o neutralidad. Al hacerlo, llama a los creyentes a tomar una decisión clara respecto a su ministerio profético. El otro punto, las implicancias para la fe. Esta postura refuerza la creencia de que los testimonios no pueden ser tomados a la ligera ni parcialmente aceptados. Si su ministerio es verdaderamente de Dios, entonces tiene una importancia crucial para la iglesia, ya que su propósito es reprender, fortalecer y guiar en el camino correcto. En consecuencia, los creyentes deben tratar sus escritos con reverencia y buscar aplicarlos a su vida diaria. Ese es el objetivo. Y si estamos en la otra dirección, entonces tenemos que definirnos. El Señor nos está invitando en qué lado nos vamos a colocar. ¿Ah? ¿Dónde te ubicas tú? ¿No? Una pregunta que te planteo. No hay consistencia entre Dios y Satanás. El otro punto que podemos destacar de esa declaración. Ellen White también enfatiza que Dios no trabaja en sociedad con Satanás, lo cual resalta la absoluta separación entre la verdad y el error, entre la luz y las tinieblas. Esto significa que los mensajes proféticos no pueden ser mezclados con influencias malignas
y si su obra lleva el sello de Dios, entonces merece total aceptación y respeto dentro de la comunidad adventista. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, ¿no? Coloquemos atención a la advertencia divina. Decisión personal y colectiva, el otro punto. Esta declaración también tiene una implicación práctica. Cada individuo y la Iglesia en su conjunto debe tomar una decisión en cuanto a la legitimidad del espíritu de profecía. Según ella, no puede haber una aceptación parcial o selectiva de los testimonios como actualmente está sucediendo en la corriente predominante dentro de la adventismo. Esto llama a una evaluación seria, pero también a una profunda confianza en la guía de Dios para discernir la verdad. Reflexión teológica final, ¿no? La postura de Ellen White es consistente con la convicción de que los dones proféticos son cruciales para la Iglesia, especialmente en el contexto escatológico de la adventismo. Al rechazar una postura intermedia o de compromiso respecto a sus escritos, está resaltando la importancia de la claridad y la certeza en cuestiones espirituales. Como resultado, su afirmación fortalece la idea de que los testimonios, espíritu y profecía, son una continuación del ministerio profético bíblico, con el mismo origen y el mismo propósito de guiar al pueblo de Dios. De acuerdo a Amós 3:7, Apocalipsis 2:17 y otros textos más que están en consonancia justamente con esta idea. Este concepto también refleja la creencia de que en los últimos días la verdad y el error estarán claramente delineados y los creyentes deberán hacer una elección definitiva. La obra de Ellen White, por lo tanto, no solo es vista como un recurso profético útil, sino como un pilar vital para la identidad y la misión de la Iglesia. Amén. Bueno, ya han sido planteados los desafíos, el estudio, y esperamos obviamente que ustedes puedan seguir profundizando, y lo esperamos para la última presentación el día de mañana, donde vamos a abordar justamente esta relación entre eh, eh, luz menor, Ellen White y luz mayor. Bueno, todos esos aspectos que están relacionados los vamos a desarrollar, pero es importante que puedan repasar. Les voy a dejar obviamente esta PPT para que ustedes la puedan estudiar y profundizar, porque hay varios datos que hay que reflexionar, articular, y eso nos va a llevar a tomar la mejor decisión. Ser partidario y ser respetuoso del don profético. Muchísimas gracias. Qué clase más interesante. No me quedan espacios ya en el folio para las preguntas que tenía para hacerte, pero has ido respondiéndolas a lo largo de la clase. Tenía una pregunta que quería hacerte como teólogo. ¿Qué opinas sobre el uso de los testimonios en el culto divino en sábado? Porque hay Lo mismo. diversas opiniones. Unos Eh, dicen, no, como en sábado hay visitas en la iglesia, no deberíamos usar los testimonios. Pero a la luz de lo que hemos estudiado, ¿por qué no? Claro, bueno, en realidad ha respondido la pregunta correctamente, ¿no? Sino, ¿por qué no? Porque, claro, uno debe presentarla dependiendo del contexto, si hay muchas visitas, a lo mejor con cuidado, explicando el contexto, pero es raro realmente que una visita cuestione, los que cuestionan más son los adventistas, porque la misma gente, yo he tenido experiencia con varias gente de no adventistas y ellos ven muy iluminados, inclusive algunos se han sorprendido de que Ellen White haya dicho ciertas cosas, porque tienen también una mirada incorrecta, ¿no? Lo que han escuchado, que lo que supuestamente dijo Ellen White. Entonces, cuando uno les muestra que hay declaraciones muy distintas, esa gente afuera se sorprende. Dice, ah, pero esto dijo Ellen White. No hace mucho tuve una experiencia con una persona crítica, obviamente, de la iglesia y crítica de Ellen White. Y yo le mostré algunas declaraciones del Espíritu de Lucía y quedó así. Ah, o sea, no pensaba que Ellen White pensaba de esta manera. Bueno, es que hay mucho prejuicio, yo le dije, ¿no? Entonces, no tengamos miedo de eso, de presentarlo correctamente, ¿no? No tengáis miedo, pero el problema, no hacemos problema de presentar en el juez, pero yo he visto en el púlpito presentando, citando a Aristóteles, citando a C.C. Lewis, ellos tienen más autoridad que el juez. Entonces, ¿cuál es el problema? En todos los sermones se citan autores evangélicos, autores, hasta católicos, como dijo alguien, la Madre Teresa, dijo por ahí algún predicador, la Madre Teresa de Calcuta, hasta ella se cita en el púlpito. ¿Cuál es el problema de citar al Espíritu de Mesías, que es divino? No hay problema.
no deberíamos tener problemas si tenemos claro el tema. Ahora, si tú no lo quieres citar, es un problema tuyo, pero no es un atentado, obviamente, de citar. Hay una cita del Espíritu Profecía que la mañana que después la podemos tratar que va en esa dirección, cuando dice, no, no me uséis, no me citéis, pero yo le está diciendo en un congreso a aquellos que no están viviendo la Biblia, dice, no me citéis hasta que viváis la Biblia. No está diciendo que no citen su vida, sino que sean consecuentes, no me usen como excusa. Vivan el Evangelio y cuando vivan el Evangelio, el don profético va a tener más poder, en ese que va a ser más poderoso. Entonces, ya está hablando de que usar el don profético implica también consecuencia de quien lo usa, en ese contexto, pero en ningún momento está hablando de que no hay que usarla teológicamente. Porque por algo ella dice que estudiar, citar, declara. Bueno, y hay otra cita donde dice que también el don profético está encerrado en una silla de Jehová. O sea, tanto la Biblia y también implica, o sea, lo que ella escribió fue dirigido por el Espíritu Santo y está también dentro del contexto de una sí, dice Jehová, porque es el Espíritu quien habló. Así es. También has comentado eh, en las citas tajantes que has puesto en las diapositivas, decía que teníamos que estudiar la Biblia y que teníamos que estudiar los testimonios que tengo aquí para comprensión más profunda. Sobre esta cita, por ejemplo, a mí me preguntan muchas veces los maestros o tutores bíblicos, ¿cuándo podemos incorporar a Elena de White, a la hermana White, cuando estamos dando a una persona que está estudiando la Biblia? ¿En qué momento es el idóneo para introducir el don de profecía? Mira, en un estudio bíblico, yo lo he hecho también con gente afuera y no he tenido problemas, ese es el tema. Nunca he tenido una experiencia negativa, uso el espíritu de profecía. Primero la Biblia, hacemos un estudio bíblico, obviamente. Bueno, acá en Latinoamérica y en Chile usamos bastante fe de Jesús como una buena herramienta porque pregunta y la Biblia responde. Y en los comentarios, digamos, de la respuesta bíblica, uso declaraciones sin citarla abiertamente, ¿no? Pero uso declaraciones y muchos ya me preguntan, y esto me pareció interesante lo que dijo. Y después yo le explico, le voy mostrando. Este libro, le muestro el libro. También hago contacto con los colportores para que vayan los colportores, les presenten nuestra literatura. Es bueno hacer ese contacto con las publicaciones. Y los mismos colportores se encargan también de desprejuiciar a la persona. Mira qué interesante, lo compro y con esos estudiantes que hablaban empezaron después a comprar libros del Espíritu de Profecía, El Conflicto de los Siglos, Deseado a toda la gente, Camino a Cristo y otros libros más. Y empezaron a leerlo. Entonces después cuando llegamos al tema, porque hay un tema que se lo tiene siempre al final, ¿no? De las últimas lecciones, aparece el tema del Espíritu de Profecía, entonces ya trato, pero la persona ya conoció los libros ya escuchó la cita. Entonces, lo que hago ahí es clarificar esa relación entre el espíritu de profecía y la Biblia, su contexto escatológico, su contexto profético. Y normalmente cuando hemos hecho esa preparación, o sea, desde el comienzo nosotros podemos ir usando el espíritu de profecía sin colocarlo como una autoridad superior, pero sí citarlo para clarificar los textos en respuesta a las preguntas del curso. Entonces, eso es lo más lógico. Entonces, la gente ya está acostumbrada. Entonces, cuando llegamos a la lección número 16, 17, donde ya se empieza a tratar justamente estas temáticas, la persona está preparada mentalmente, ya está habituada, inclusive ya ha leído ciertas porciones del Espíritu de Profecía, entonces tiene un criterio para decir, en realidad, lo que sostienen ustedes es correcto. Ella habla con autoridad bíblica, ¿no? Habla con autoridad del cielo. Es lo mejor, de acuerdo a mi experiencia. Yo le comparto mi experiencia de estudio. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Luego también tenía por aquí una anotación, ¿no? Sobre cuántas veces también escuchamos cuando dicen hermanos o se oye. Es que, pero lo has explicado también muy bien, porque aquí en el chat habían preguntas, pero que luego has ido desarrollando durante la clase y un hermano te da las gracias porque has ido dando más luz a sus dudas. Dices, es que se están respondiendo todas las preguntas. Por ejemplo, cuando los hermanos dicen, es que Elena de White hablaba, que es lo que comentabas antes, para ese tiempo. Es que Elena de White hay cosas que son inspiradas, otras no. Unas son cartas personales y otras no. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la cita? O todo o nada. O sea, no podemos ir cogiendo, como se suele hacer, textos, los aislamos, los sacamos del contexto porque queremos apoyar nuestra postura en el tema que sea. Yo he visto cómo se han cogido en internet, puedes ver un montón de publicaciones que hay un texto ahí que parece que Elena de White lo utilizan como un ladrillo, ¡pam! Para darte, ¿no? Y ponen una cita. Y de repente dices, sí, sí, te vas al libro, buscas
el capítulo, te lees el capítulo, y si te lees el capítulo con todo el contexto, no apoyaría en nada la opinión. Pero claro, ahí cuentan estas personas con el que hayan hermanos pues que directamente tragan eso y no van a hacer la consulta, ¿no? Que es lo que deberíamos hacer como buenos bereanos. Justamente hay que estudiar el espíritu de profecía, hay que, como están las circunstancias contemporáneas, estudiar mucho contexto. Acostumbro, bueno, a veces por circunstancias no coloco, pero hay veces, dependiendo de los seminarios que he hecho, ¿no? Coloco contextos bien amplios, algunos quedan así medio con mucho contexto, mucha letra, mucho texto, pero ahí está el contexto, para que ustedes lo vean, después lo revisan. Claro, algunos recalcan un aspecto, bueno, los mismos críticos cuando replantean ciertos temas doctrinales del adventismo clásico, usan ciertas declaraciones de White cortadas, mutiladas, dándole un sentido, digamos, no, pero es que ella habló igual como habló Wesley, como lo hablaba anteriormente, o como Lutero, ¿no? Cuidado, si uno ve todo el contexto y está hablando en una dirección contraria, el White apoya cierta doctrina protestante, no es así, Mm. que uno ve, digamos, todo el texto. Claro, es como, yo estaba pensando, es como, por ejemplo, me voy a poner de ejemplo yo para no pensar así en nadie en concreto. Yo recuerdo cuando yo volvía a la iglesia, que empecé a estudiar la Biblia y qué tendencia tenemos a coger un texto y decir, esto me viene bien, porque en ese momento Mm. tu vida quieres que sea fácil, ¿no? No quieres vivir esa vida de santificación, aún estás ahí en el proceso y te puedes coger, por ejemplo, Romanos y decir, sobre la reforma pro salud, ¿no? Mira lo que dice aquí. Los débiles en la fe, por ejemplo, ¿no? Y entonces Ujú. coges ese texto y los que comen legumbres son débiles en la fe. Si yo me hubiera cogido ese texto y me lo hubiera quedado, claro, entonces es un poquito lo que se suele hacer, pero Mm. el Señor nos va dando luz, hermanos, y en el estudio personal vamos viendo y con el apoyo de los testimonios entendiendo. Y yo misma lo he vivido en mis carnes de decir, a ver, no, tengo que vivir tengo que vivirlo, ¿no? Lo que hemos leído. Los testimonios los tengo que vivir, si no, es que no he Claro, entendido nada, no he y ahí entendido el está la Evangelio. declaración de Ellen White, perdón, que dice, no me citéis mientras no lo viváis. Pero no está Exactamente. hablando de que no hay que usarla, está hablando de que no me estén usando si ustedes son inconsecuentes. Y se estaba dirigiendo a ciertos dirigentes, no en un congreso. Y han tomado esa declaración varios autores para decir que, la misma manera prohíbe usar su escrito. Pero ellos no está hablando de prohibición de usar su escrito, está hablando de, obviamente, de usarla cuando estén viviendo lo que ellos están sosteniendo. O sea, eso es lo que es más categórico. Entonces, hay una responsabilidad muy práctica al declarar, o sea, usar la cita implica también un desafío personal. Entonces, en ese Claro, sentido, porque no sacan nada de estar tirándolo a los hermanos ciertas citas, obviamente si yo no creo en mi vida práctica lo que estoy sosteniendo. Entonces, claro. eso es lo que está declarando ella, pero en ningún momento es una invitación para no usar. Entonces, increíble, y los hermanos como no estudian el contexto, entonces se quedan con esa declaración cortada y dicen, no, el juez prohibió usarla. No, ella en ninguna parte prohibió usar su escrito, sino que simplemente siempre habló de realzar la escritura, sin duda. Exacta, Pero exacto, después de la escritura, obviamente, la segunda autoridad que tenemos nosotros, sin duda, el espíritu, creo que sí. No hay más. exactamente. Pues mira, para finalizar quiero plantearte una pregunta que me ha gustado mucho un hermano a través del chat. ¿Puedes ponerme por favor el comentario anterior? Gracias. Dice, sobre lo que estábamos hablando antes, dice, el tema de los académicos, ¿no? Dice, es precisamente ese el asunto que tenemos hoy en día, el problema. ¿Qué autoridad tiene la academia teológica si tenemos claramente la manifestación del Espíritu Santo dándole a la iglesia el don de profecía? Eso por un lado. Y luego dice, ¿el academicismo es acaso más inspirado que el testimonio de Jesucristo? Me ha gustado esas preguntas. Sí, sí. ¿Qué opinas Sí, como sí. teólogo? Bueno, algo señalaba, hay un autor, no voy a mencionarlo, pero deben conocerlo porque el que ha escrito más sobre el enjuague dentro de la iglesia. Y él dice obviamente que los teólogos, obviamente contemporáneos, resumiendo, han entregado mejores aportes que el enjuague. Que el enjuague fue buena para la época de los pioneros, y ya fue. Pero ahora están los teólogos. Entonces hace una inflexión de que ahora no necesitamos, obviamente, a Ellen White, porque Ellen White fue necesario porque los pioneros no eran teólogos, entonces tenían deficiencias académicas, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Entonces eran teológicamente muy deficitarios. Entonces requerían la ayuda profética, esa ayudita, ¿no? Fue como una ayuda que el Señor le entregó a los pioneros. Pero ahora
estamos en otra época, tenemos gente, digamos, especializada en diversas Mm, líneas teológicas, entonces, y los teólogos, por lo demás, dice, nos han llevado a mejores descubrimientos teológicos, los aportes son mejores que los de Ellen White, y yo empecé a ver la cita de un paper, y bueno, un libro, porque ha escrito como 6 libros, el que más ha escrito sobre Ellen White, sí. y hay uno dice que caminemos con Ellen White, me dicen, pero en el fondo es para llevarlo al precipicio. Sí. Entonces, es terrible ese punto, llegar a esa declaración, ¿no? Mm, Decir obviamente que los teólogos están por sobre, en no entender el don profético. Y de una persona que supuestamente se presenta como autoridad como con respecto al autoridad. tema del don profético. Entonces, ahí es una muestra clara, digamos, cómo está en la academia. Está mal, porque la teología nunca debió salir de la iglesia. Y él Exacto. explicaba, creo que en el día de ayer, que Ayer. originalmente la teología era parte de la iglesia, después pasó a la academia, pero eso fue después de la muerte de White, Mm, principalmente. Mientras estuvo en la época de los pioneros, la teología se hacía en la iglesia. en la iglesia. La iglesia estudiaba, la experiencia de los pioneros, ellos eran miembros de iglesia, no eran teólogos. Cuando ellos oraban, pedían y estudiaban hasta horas tarde y clamaban, y cuando el White recibía las visiones, estaban en la iglesia, no estaban en la academia, no estaban en la universidad, en una facultad de teología, estaban en la iglesia, en ese contexto. Entonces, nuestra labor, y ese es el plan de Dios, o sea, cuando el mensaje, que es la teología en el fondo, que es lo mismo, se recupere, ¿ah? Y vuelva a la iglesia, van a cambiar muchas cosas, los hermanos van a estudiar, por eso los hermanos no estudian, porque dicen, no, los teólogos se preocupan de estos temas, dejemos a los teólogos. No, si este tema se resolvió ya en Andrews. ¿Para qué vamos a seguir discutiendo? Como me dijo alguien en una reunión por ahí que tuve yo acá en esta Sí, zona. Bueno, sí, ¿para sí. qué vamos a seguir discutiendo si esto está resuelto? Ah, ya lo resolvieron en la academia, entonces nosotros acá, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, acá en Latinoamérica, trabajar. Y yo creo que en España igual, hay que trabajar, ser misionera, pero no nos andemos preocupando por los temas de estudio. Esa es Sí, pérdida sí, de sí. tiempo. Entonces, en otras palabras, en Andrews, en América, se estudia y en las otras partes se trabaja. Esa es lo que nos presenta. Entonces, no nos andemos Exacto. preocupando de estos temas. Pero es incorrecto, porque el mensaje surgió y fue entregado a la iglesia, no a la academia. Y no estoy diciendo que la academia no cumpla una funcionalidad, estamos en otra época, yo sé que ha corrido mucha agua debajo del puente, pero lo que debe hacer la academia es volver a trabajar con la iglesia, no Amén. aparte de la iglesia. Amén. Y deberse a la iglesia. Entonces, cuando se una la academia y la iglesia, vamos a tener una comprensión mayor, el Señor nos va a bendecir, los Amén. mismos teólogos van a ser iluminados, van a tener mejores comprensiones, y con los recursos que ellos tengan, obviamente van a proporcionar una articulación mejor. Pero eso no ha sucedido, obviamente, porque no hemos, lo que habíamos mencionado, presentado en la primera, no hemos olvidado de la metodología de estudio de los pioneros. Sí, Esa ha sido abandonada. No se está estudiando como los pioneros. ¿Y por qué? Claro, porque no se usa el enjuague. claro. El enjuague no está en ninguna tesis doctoral, salvo tesis que hablan del enjuague. Pero el enjuague obviamente no es una autoridad teológica, bajo ninguno, no es consultada, menos exegética. Entonces obviamente está fuera de escena, y en ese sentido la academia ha prescindido de los servicios del enjuague, así abiertamente. Y no es por ser crítico, sino No, no. es una Es la realidad, es cosa realidad. de ver las tesis doctorales, una revisión de las tesis doctorales, los libros, inclusive el folleto de escuela sabática. Exacto. También está bebiendo, aunque hay ciertas citas que se incorporan, pero obviamente eso creo que es la comisión la que agrega, pero no necesariamente el autor. A veces sí, a veces no, dependiendo la tendencia teológica o la corriente teológica del autor del folleto de escuela sabática. Entonces, es una realidad. Eso es. Sí, comparto la opinión, es una triste realidad. De hecho, por ese motivo, hemos querido traer este tema a estudio porque yo lo veo súper necesario que en las iglesias se estudie el don profético, porque lo tenemos como aparcado y deberíamos estar puestos en cada una de las partes Mm. de los testimonios. Deberíamos conocerlos profundamente y yo me da mucha tristeza porque no se usan apenas. En la iglesia me gustaría escucharlos más y que se fomentara más el estudio del don profético y la autoridad pues, que tiene Elena de White, lo que significa para los adventistas, nuestra historia denominacional, estos temas que son nuestros, que es nuestra identidad como adventistas y de la que yo me siento muy orgullosa. Entonces, creo que lo has dejado todo claro, comentan, edificante e instructivo. Excelente presentación, profesor. Pues muchísimas gracias, ya nos voy a robar mucho más tiempo
Ya sabemos que no tenemos que cortar textos para nuestro uso personal, para apoyar nuestras propias opiniones, sino usarlos correctamente porque el Señor los dejó puestos ahí para consejo para nosotros y o lo aceptamos todo o lo rechazamos, pero no podemos coger de aquí y de allí lo que nos venga bien a nuestra vida. Gracias por la clase. Despedimos con una oración y nos vemos mañana aquí. Última clase. Os invito a que estéis a las 8 y si no podéis participar por circunstancias personales, tenéis en el canal de la Iglesia de Adventista de Timoneda todas las clases y un link donde está el Google Drive, donde estamos colgando ahí dentro el material para todos aquellos que queráis descargarlos. Y a los que son de mi iglesia, pues que tengo más facilidad, y por las redes me lo vais pidiendo los que me conocéis privadamente y yo os lo paso. Cerramos con una oración y ya terminamos. Bendito Padre, amoroso Dios Señor, muchísimas gracias te damos porque hoy has sostenido nuevamente las conexiones, porque no ha habido incidencias, Señor. Gracias por todos los hermanos que están participando en directo de este curso y también por aquellos que posteriormente lo van a ver. Bendíceles en cada una de sus vidas, Señor, que el Espíritu Santo se derrame en cada uno de ellos para que este tema del don profético, Señor, sea aceptado y asimilado, porque somos un movimiento, Señor. Tú nos has levantado como pueblo profético y estamos aquí, Señor, para dar tu mensaje y no podemos ir seleccionando qué parte de tu palabra nos interesa y cuál no, porque tú los has dejado ahí para nosotros, Señor, para nuestra enseñanza. Gracias, Señor, por nuestro profesor José Miguel, por el tiempo y la disposición que ha tenido con nosotros. Bendícelo, Señor, cuídale a su familia también y a su iglesia. Acompáñanos, Señor, en esta noche aquí en España, a todos nuestros hermanos, por favor. Ayúdanos con la situación que tenemos porque nos están llegando alertas a los móviles constantemente de que la situación se está agravando. Pero aún así, Señor, yo sé que tú vas a estar con tu pueblo, con tus hijos, Señor, y los vas a proteger. Acompáñanos en esta noche, Señor, danos un buen descanso y a los que están aún durante el día, estate con ellos también. Gracias por todo, Señor. Alabado sea tu nombre siempre. Que te lo pido todo en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, mañana responderemos a una pregunta que nos ha dejado. Te la dejo para si mañana la puedes responder. Bueno, dos. Dice, ¿uno debe ser excluido de la iglesia por no creer en Elena de White? Esa es una pregunta que dejamos para mañana. Y otra que de último minuto que ha entrado que dice, ¿qué dice Apocalipsis 12:17? Si acaso también te las pasaré por privadamente para que las recuerdes para mañana y las responderemos. ¿O quieres responderlas ahora? Mañana las Mañana dejamos yo para creo. mañana. Vale, Mejor. mañana las responderemos, ¿de acuerdo? Sí, no nos olvidamos de estas preguntas y nos vemos mañana aquí a las 8 de la tarde, hora española. ¿De acuerdo? Buenas noches a todos y que el Señor os Buenas bendiga. noches.